años, pero nosotros estamos trabajando para transferir toda la tecnología a las provincias. De hecho, la provincia de Santiago del Estero, que está enclavada en el norte argentino, y puso los fondos para financiar una planta 5 veces mayor que la nuestra, y estamos trabajando con otras empresas que son internacionales para poder, por ejemplo, producir los materiales catódicos en la provincia de Catamarca. Nosotros estamos abiertos y con muchísimo interés en industrializar en toda la cadena de agregado valor del litio en las provincias. Espectáculos. Reiteramos, a los 43 años murió la actriz y modelo Silvina Luna. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que en una publicación en sus cuentas oficiales despidió con profunda tristeza al artista y envió sus condolencias a sus familiares y seres queridos. Silvina Luna falleció en el hospital italiano del barrio porteño de Almagro, donde estaba internada desde el pasado 13 de junio, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocchi. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Esta batalla de todos los jueves. Hoy, jueves 31 de agosto de 2023. Quiere decir, Víctor Lupo, querido invitado de hoy. Gracias, Horacio. Lupo, ya estuviste en este estudio alguna vez, Sí. antes de la pandemia, si no me equivoco, hablando largamente. Y de filosofía. Y de filosofía, porque era un programa enfocado con una mirada filosófica, periodístico, pero con 2 o 3 filósofos en la mesa, en esos sábados por la mañana, de esta gloriosa Radio Caput. En ese entonces, este estudio no tenía todavía el nombre de Chicha Mariani, ni tenía estas hermosas banderas, ¿no? Medio que parecen entre el negro y amarillo, y el negro y rojo, tienen algo de Chacarita Junior, de los anarquistas, de los socialistas, ¿no? De las viejas batallas. 31 de agosto, Víctor Lupo, quiere decir que ayer, 30 de agosto de 2023, fue distinguida Nora Lafont en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura. Nora, que nos ayudó a dar el envión inicial a este programa, a este espacio, a esta batalla, porque vino bastantes programas seguidos a acompañarnos, contando cosas extraordinarias de su historia, porque ella tiene desde Frank Sinatra hasta Sandro para contarte cosas, y tiene una historia militante fabulosa, ¿no? No te lo voy a decir a vos, que sos un militante desde que naciste en tu Tucumán querido, hasta hace 5 minutos, porque ahora que empezó este programa no sé si vas a seguir siendo militante después de las cosas que te digamos a vos como miembro de la casta y de todas las cosas que tenemos ahí para decirle. Es un chiste, obviamente. Ayer, fue Claudio Ferreño, el legislador diputado que promovió la distinción a Nora Lafont. Se hizo una escapada el famoso Eduardo Valdés, el gordo Valdés, a decir unas palabras. Estaba Estela Caloni, nuestra periodista, uno de los faros del periodismo presente todavía, y fue un acto extraordinario. Nora, que acá había contado por primera vez en su vida, ahí donde estás sentado vos, dijo Nora, contó cuando ella la secuestraron y fue desaparecida, y yo lo ignoraba y no lo sabía, y yo la conozco a Nora desde 1973, cuando éramos pibes y laburábamos en el diario El Mundo de la calle Esmeralda y Sarmiento, ¿no? Y ayer agregó otra cosa que yo no sabía, que ella, trabajando en Radiolandia 2000, mandaba mensajes para los que estaban presos y los que no estaban presos. Suponete que decía, fue el estreno de la película tal, y ahí mandaba los nombres de 4 o 5 que no habían estado en el estreno de la película, pero era en código para el que lo leía en la cárcel o lo leía fuera de la cárcel, supiera que eso estaban bien y que tenía información sobre eso. Lo dijo ella públicamente, por eso lo cuento
acá, en un discurso de aceptación de esa distinción, de celebración, pues estaba muy llena la sala, estuvo Martín García con Silvia Gamarra, estuvo Claudio Orellano, cantó Torres, nuestro Resistiremos, ¿no? Que es un fenómeno, mendocino espectacular, cantautor, Gabriel Torres. Fue un acto fantástico y Nora dijo que ella se define a sí misma como una chica de la trinchera, que siempre estuvo en la trinchera y sigue estando. Que casi estoy tentado de decirte que vos, Víctor Lupo, sos un pibe de la trinchera, que lo seguís siendo. De todos modos, para ponernos en tema, siempre hay un motivo para hablar con el dirigente deportivo más lúcido que yo he conocido. Yo estoy en el tema del deporte casi desde que nací. No exactamente desde que nací. Primera nota, Diego. Yo le hice en la revista El Gráfico. En la revista Gráfico. Sí. Nada menos que en El Gráfico. Claro, hubo notas anteriores en algún otro medio que sin firma o por ahí perdí, pero incluso hubo una anterior en la televisión, que la hizo Pipo Mancera, Sábados Circulares de Mancera, cuyo productor, mirá qué visión que tuvo, fue Gerardo Sofovich. Era el productor de Pipo en Sábados Circulares y dijo hay que hacer a ese pibe y lo hizo filmar y es la película esa en blanco y negro. Sí, que aparece haciendo, exacto, que dice yo mi sueño es ser campeón del mundo. Bueno, que creo que fue Edgardo Carpio el periodista que la llevó adelante y por una omisión de la época no se ponía quién fue el camarógrafo, quién fue, que se sabrá, alguno se acordará, pero ya pasó tanto tiempo. Se murió Diego, se murió Pipo Mancera, se murió Gerardo Sofovich, se murió Edgardo Carpio. Entonces, ¿quién te va a contar quién fue el camarógrafo? Si está vivo y escucha, avisanos porque es un dato muy importante. Bueno, como periodista deportivo que he sido, yo le hice las 3 primeras notas de Maradona en El Gráfico, la del año 73, 74, 75. Me fui del Gráfico, porque era un muchacho, quería buscar otras cosas, me fui a una competencia que era la revista Goles, y le hice la única nota que salió, eso sí, en todos lados, del día que debutó Maradona en primera. Porque batía un récord con 15 años, claro. Y yo venía con Sitterspiller y Maradona, éramos muchachos, yo les llevaba 10 años a ellos dos, a Maradona y Sitterspiller. Yo había acordado con ellos que íbamos a hacer esa nota. En esa nota de la revista Goles se publicó la foto que está Maradona con Pipo Mancera en el estudio, que está pisando la pelota. Yo la saqué de abajo del Bargueño, ahí de la casa nueva que tenían en Villa del Parque, y digo, me dice, no, que mi mamá me va a matar. Yo después te la traigo, y nunca más se la traje. Y la foto que se publica y circula es fotografiada del papel de la revista Goles. Pese a que la revista Goles, donde escribió Osvaldo Rizone, Estanislao Villanueva Villito, unos tipos bárbaros, nunca es considerada. Siempre se va al archivo de Clarín y del Gráfico, y no se consideran los otros. Es un problema. Bueno, vamos al tema. Hoy te llamamos. Es un problema de los periodistas. Claro, sí, es un problema de los periodistas y de la cultura imperante. Sí. Porque también es lo que se demanda, ¿no? Parece un poco. El lugar de referencia y de respeto es esa publicación líder. Así que dentro de muchos años, cuando los arqueólogos revisiten la Argentina, se van a guiar por Clarín. Y van a decir, mirá vos lo que eran estos tipos. Es que pobres los muchachos de Clarín, pobre este periodista, pobre el otro. Decía entonces que por la tremenda admiración que yo tengo por tu trabajo, Víctor, es que podrías vos tener un programa propio acá o podrías estar todos los días de columnista en cualquier espacio periodístico de los medios de nuestro país. Eso, además vos sabés que... No tengo alma, me encanta la radio, vos sabés que para mí es como que andan los duendes sueltos en la radio, pero nunca tuve la idea de ser periodista. Digo, yo nací para ser un militante deportivo político y hago eso. Todo lo demás vino por una casualidad, una causalidad, como del libro que vamos a hablar hoy, ¿no? Que vos sabés bien la historia. Claro, ¿por qué? Porque cada uno es lo que es, ¿no? El otro día estaba leyendo un tipo extraordinario, yo no me acuerdo el nombre, pero es un traductor de Hegel, ¿no? Sí. Y que el tipo citaba al famoso Fichte, el pensador del siglo XIX alemán, y decía, como dice Fichte, cada uno adopta la filosofía según cómo es como persona. Entonces, por eso a algunos, dice, como Schelling le interesó mucho la cuestión de la estética, y a otros les interesa mucho la cuestión de la ciencia. Depende de cómo sos vos como persona, para qué lado disparás con las cosas. Por eso yo soy de Aristóteles y de Santo Tomás, ¿no? A la pelota, son buenas. Mi línea es esa, y la del maestro, de todos los maestros, del filósofo más grande
yo creo, latinoamericano y mundial que el general Juan Perón. Bueno, yo coincidiría bastante con lo que estás diciendo de Perón. Si bien para mí es un descubrimiento relativamente tardío. Y bueno, es que a los filósofos no se lo conoce en el momento. Digo, yo a Aristóteles, te imaginás que no lo conocéis, a Santo Tomás tampoco. Lo fuimos tomando y nos fuimos adaptando a esa postura que ellos tenían, la nuestra. Hay otros que son de otros, qué sé yo, de Hegel, de Marx, cada uno tiene la suya. Lo peor es aquellos que adoptan posturas que no la sienten ni saben de qué se trata. O no reflexionan sobre el tema. Para ir al grano, porque yo me disperso, es un problema que tengo. Es esto. Yo decía, a vos se te puede invitar a cualquier programa en cualquier momento. Jugaron Racing y Boca anoche, 0-0, clasificó Boca por penales. Bueno, te hago el comentario, no, mejor dejémoslo ahí. Pero podrías hablar del tema largamente. Qué sé yo, murió Silvina Luna, como estoy viendo en la triste noticia en las pantallas del estudio Chicha Mariani de Radio Caput, las pantallas de la Crónica TV, TN, América, están todos en C5N, están todas las pantallas aquí presentes, están todos como en cadena nacional sufriendo el fallecimiento de una muchacha muy joven por una tontería que es la mala praxis de un loco. Un loco, el famoso cirujano igual. Vos podrías opinar sobre eso también. Hay un montón de cosas sobre las cuales desde tu pensamiento, que es muy abarcador, podrías opinar cosas. El motivo por el cual hoy te llamamos, entonces voy al grano, voy a patear al arco así derecho, es porque se cumplen 20 años de la aparición de este libro extraordinario, que es la historia política del deporte argentino. Sí, estamos entonces en año 2023, si no me equivoco, si no me falla la memoria, la orientación. Quiere decir que en el año 2003 salió este libro editado vía Corregidor. Manuel Pampín, con el título Historia Política del Deporte Argentino. Para mí este libro es una joya, yo lo tengo siempre presente, y los 20 años son como cuando pasaron 10 años de tal cosa, 5 de lo otro, el número redondo, que o te hacen acordar o te justifican que nos encontremos y digamos, bueno, 20 años después de esa historia política del deporte argentino, donde vos hablas del genocidio deportivo, de lo que hizo la Revolución Libertadora, de lo que había, de lo que digamos, destrona o derroca la Revolución Libertadora, de una construcción deportiva, de políticas culturales y sanitarias fabulosas. De décadas, claro. De décadas, ¿no? Para no poner solo una fecha, digamos, hubo una década de gloria, pero esto se venía construyendo desde hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que ese es un libro, no sé, como pionero, porque nadie se había animado a escribir sobre este tema. Escribían libros de fútbol, de atletismo, de un deporte, de un club, pero nadie había tomado a la política deportiva como un tema central de nuestra cultura y de nuestra educación. Y bueno, lo que hicimos es contar nuestra propia historia, una historia de una generación que había tomado en serio y que habíamos vivido los últimos años del general Perón, que habíamos sido su único privilegiado siendo muy niño, claro. Y tomamos eso y fuimos contando toda la historia del deporte con datos, con una investigación profunda, desde la primera ley que podríamos decir del deporte allá por 1906, cuando se arma el Consejo del Deporte, aún antes, cuando Domingo Faustino Sarmiento pone en esa ley que es la de educación obligatoria escolar, pone en su currículum el tema de la actividad deportiva. Ajá. La gimnástica, como se llamaba en ese entonces. O sea, desde ahí empezamos, y desde un poco antes con la llegada de los clubes, la llegada de los inmigrantes extranjeros, especialmente los británicos, digámoslo, que eran más irlandeses, no eran ingleses, eran irlandeses, que habían traído su escuela de deporte a la Argentina. Y cómo nosotros la habíamos adaptado y habíamos convertido al fútbol en eso que es
la pasión más grande que tenemos los argentinos. De a poco, ¿no? Ahora, el 55, ¿qué cosa interrumpe? Interrumpe parte de esa historia, no todo, parte. El 55 es la Revolución Libertadora, el golpe que derroca al primer gobierno de Perón. Sí. Que, introduce dos temas centrales para mí, que es el tema de la toma de la actividad deportiva por el Comité Olímpico Internacional con su afiliado local. Pero al mismo momento, en los mismos meses, entra otra figura más conocida, que es el Fondo Monetario Internacional, del cual hoy hablamos todos los días. De todos los días estamos hablando del fondo. Cosas que no existían con el peronismo, ni antes del peronismo. Con el golpe de la Libertadora, el segundo gobierno constitucional de Perón, el que se interrumpe, entra a jugar el Fondo Monetario Internacional, una de las primeras medidas que toma, entrar ahí a hacer todo este curro que está padeciendo el pueblo argentino ahora. Y entra el Comité Olímpico Internacional. Entra con fuerza el Comité Olímpico porque anteriormente, cuando se funda el comité a fines del siglo XIX, que Argentina es una de las fundadoras porque un pedagogo entrerriano estaba en Francia festejando, se festejaba los 100 años de la Revolución Francesa. Y entonces ahí se forma el comité, lo ponen a él, después lo expulsan porque no podía viajar a las reuniones. Acá entra, lo forma Marcelo T. Alvear por un decreto como presidente. Pero acá existía la Confederación Argentina de Deporte como fundamento. Y Alvear lo que hace es formar el Comité Olímpico para que se encargue de los atletas cada 4 años cuando viajen. Nada más que para eso. Después se disolvía. O sea, entonces armó la CATCOA, pero el poder estaba en... No había un espacio en el gobierno como la Secretaría de Deporte, el Ministerio. Eso es de la dictadura de 1969, que crea eso. O sea, era más libre el deporte siempre con apoyo del Estado, con un apoyo o dándole tierra. Todos los clubes de fútbol tuvieron las tierras con préstamo del Estado, regalo del Estado. Eso desde siempre, desde siglo XX, el comienzo del siglo XX. De todos los tiempos, digamos. Vos sabés que hay un solo presidente que fue presidente honorario de los 2 clubes más grandes de fútbol, de River y de Boca. Fue el presidente Justo. ¿Por qué? Porque le daba los créditos, pero eran otras épocas, no de regalo como se hace ahora las 7 hectáreas que le hacen en la ciudad de Buenos Aires a River. En ese momento se prestaba el dinero y lo tenían que pagar los dirigentes. Tal es así que Boca termina de pagar ese crédito de Justo del año 30, 32, 33, en los 50. En los 50. Porque además los dirigentes hipotecaban su casa para eso. Hoy se regala tierras, todas las tierras del ferrocarril después de los 90 han sido regaladas a cualquiera, haciendo grandes negocios, todo inmobiliario, y no hablemos de la ciudad de Buenos Aires los últimos 10 años, que creo que ya no nos queda nada. No sé si Palermo todavía sigue siendo público. Y si se pudiera le habrían echado mano hace rato, ¿no? Oye, ¿qué fueron los Juegos Evita? Bueno, los Juegos Evita, vos sabés que los Juegos Evita que escribo en el libro, hay un capítulo, para contar un poco, el libro tiene 64 capítulos, 430 y tantas páginas. Los Juegos Evita todavía no tenía la investigación que tuve tiempo después de escribir este libro, ¿no? Pero nosotros decíamos que los Juegos Evita, dicho por Perón y por Evita, habían sido por un tema de salud, que era de Carrillo, que había puesto para hacerle la primera revisación a los chicos jóvenes, porque si no llegaban recién en el servicio militar a los 20 años, en la mayoría del país. Las mujeres podían pasar su vida sin que les exista una revisación médica. Para eso un tema era salud y el otro era educación. Perón tenía una idea clara que el deporte era educativo, por eso en esa época aquella frase que es de los griegos, el deporte como escuela de vida.
Y después fui descubriendo que había otras cosas más, ¿no? Y lo descubrí cuando escribí, no sé si el tercer libro, que es Los 100 ídolos tucumanos, en un reportaje que le hago. Ya había terminado de escribirlo el libro, yo estaba en Tucumán, viví 6 meses allá escribiendo. Porque el vos libro. naciste en Tucumán. Claro, yo nací en San Miguel de Tucumán. Y estando ahí, un amigo del básquet me dice, pero vos lo conocés al profesor Galuzzi, que es profesor del colegio, de francés. No, le digo, él fue campeón de los Evita, dice, ¿cómo no le vas a hacer? Ya estaba terminado el libro, ¿eh? Y bueno, vamos, voy a tomar un café con una persona que me la presenta. Cuando me empezó a hablar, le digo, no, ¿es posible que mañana nos juntemos de nuevo? Vengo con el grabador. Bueno, estuve 3 horas que me contó de cómo empezaron a jugar. Su equipo se llamaba Asociación Mitre. Cómo empezaron a jugar en la etapa local de la ciudad de Tucumán. Su equipo, que era Asociación Mitre, el mismo entrenador, había presentado 5 equipos de la misma edad. Ajá. 5, estaba el A, el B, el C, lo dirigía a los 5. Y él hacía arreglos para que jueguen en distintos horarios los equipos. Él le había tocado jugar en el B, o sea que ni siquiera era de los muy buenos de esa categoría. Bueno, el B logra ganar la ciudad, después gana la provincia y después, porque esto se hacía durante un año y ellos viajaban al otro año a la final en Buenos Aires. Ajá. Las finales siempre se hicieron acá, febrero, marzo. Bueno, y me cuenta que salieron el 28 de enero de Tucumán en un tren con traje que le había dado el gobierno de la provincia y lo mandaron con una despedida de 500 familiares de los chicos que habían venido, todos los equipos de Tucumán. Bueno, llegan acá, al equipo este de básquet le toca un lugar, yo no sé si vos lo conocés, a lo mejor como periodista puede ser que vos conocés el club hindú, sí. Pero no la cancha, sino donde juegan, donde viven. Debe haber sido el primer barrio cerrado de la historia. Sí. Ese que nadie lo dice, nadie lo habla. Yo lo conocí cuando fui dirigente de Racing porque entrenaba Basile, entrenaba a los equipos ahí. Don Torcuato. En Don Torcuato. Sí. Una cosa, no se puede creer lo que es ese lugar. Bueno, todos los chicos ahí vivían. Claro. Ahí vivían en los Juegos de Evita. Y bueno, me cuenta cómo hacían el día, cómo era el día. Y me dice la primera comida. Primer día. Habían llegado a la mañana, almuerzo, sirven la comida, ninguno de los chicos comía. Hasta que se acerca un mozo que se ve que era del interior y le dice, Changuito, ¿qué le pasa que no come? Y uno, más atrevido, que era Galuzzi, que era un estudiante, le dice, ¿sabes qué pasa? Que los porteños están locos, nos dan el postre antes que la comida. Ajá. Yo le digo, ¿cómo el postre de que la come? Casi le pongo al capítulo que escribí eso. Me dice, sí, nos habían dado melón con jamón crudo. Ah. Melón con jamón. En Tucumán no teníamos idea de lo que era eso. Hasta que yo vine en los 70. Me haces acordar una frase muy conocida de Evita Perón, que uno siempre la tiene para citarla, es reiterada en el programa. Yo la tomé del libro de Marisa Navarro, la biografía que hizo sobre Evita, cuando dice Evita, cuando el rico piensa para el pobre, piensa en pobre. Claro. Que cosa que yo, frente a las dificultades de nuestro tiempo, está pasando en estos momentos. Claro, porque frente a las dificultades de la época, uno dice, acá lo que falta es leer los libros de Perón. Ahora, esperemos, ahora vamos a tratar de ganar estas elecciones, de que se frene ese monstruo. Bueno, y te sigo contando porque es una historia muy buena, esta de los de para qué eran los Juegos de Evita. Entonces ellos jugaban, y bueno, ya como tucumano dice, Perón no venía a ver todos los días, era hincha nuestro, qué sé yo. Bueno, pero lo veían, era verdad, estaba ahí. Iba a Luna para verlo jugar. Me dio los resultados, tenía todo anotado del equipo, quiénes habían hecho los dobles, a quiénes habían ganado, todo. Pero habían jugado, qué sé yo, 7 partidos, ponele. Y le digo, ¿qué hacían tanto tiempo que ustedes vuelven siendo campeones el 5 de marzo a Tucumán? Viajan de acá el 5 de marzo. Y estábamos con Perón. ¿Cómo estábamos con Perón? Sí, nosotros teníamos charlas larguísimas con Perón. Ajá.
Entonces ahí dije, pero ¿cómo era esto? A ver, sí, pero no hacía conocer todo lo que había hecho. Íbamos a Ezeiza, a las piletas, qué sé yo, a la cosa nuclear. Y después, en un tiempo, íbamos todos y nos juntaba y nos daba charla. Estaba formando dirigentes, le digo. Claro. Sí. Bueno, me sigue contando la vuelta, 50.000 personas en Tucumán recibiéndolo, los campeones, ¿viste? Toda la historia, las copas. Le digo, ¿y puedo ver la copa que le dio Perón a ustedes? No, eso tenés que venir mañana a mi casa y te la muestro, porque es de oro. Ajá. Era de oro la copa, claro, que tenía. Me la mostró, tengo fotos de eso. Bueno, y cuando yo le digo esto, sí, pero yo soy de una generación después que la tuya. Porque yo había salido campeón en el 54, yo ya en el 61 estaba jugando al básquet en otro equipo y jugaba contra ese equipo. Y yo no me acuerdo de ninguno de los que vos me das que haya llegado a un buen nivel en primera división. ¿No tenían nivel los campeonatos de vista? Sí, dice. ¿Sabes qué pasa? Nosotros, en el último día, Perón nos venía y nos decía, ¿qué necesita? Y Horacio del Prado le decía, y yo necesito trabajar porque ya estoy terminando el secundario. Tenía una libretita Perón y le decía, al director del correo le envío para que resuelva el problema de Horacio del Prado. Al otro día estaba trabajando. Todo era así. Entonces me dice, nosotros no llegamos a jugar porque fuimos los delegados políticos, sindicales, sociales de la comunidad. ¿O quién, así me dijo, ¿o quién te cree que hizo la resistencia peronista? Claro. Genial. Sí. Genial. Sí. Bueno, eso que había hecho Perón se quiso institucionalizar en 1954, cuando arman la Escuela de Líderes Deportivos, que era con estos pibes. ¿Y sabés dónde la daban? A las clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde sale toda la dirigencia política. ¿Quién era el director? Américo Barrio. Ah, mirá vos, gran periodista, dirigente. Américo Barrio. Sí. O sea, había en todo esto una idea de formación de dirigente. Y me termina diciendo, Galuzzi, y me dice, y mirá, yo te voy a decir con gran orgullo que yo no soy peronista, yo soy socialista de toda la vida, pero Perón fue el más grande que tuvo el mundo. Bueno, me recordás otra cita que siempre es oportuno tener a mano, que es cuando Perón dice que el socialismo en la Argentina y en América es el peronismo. ¿No? En otros lugares es el peronismo. El peronismo es el nombre que el socialismo toma en la Argentina. Que es lo que dice el Papa Francisco sobre los populismos. No es lo mismo decir populista en la Europa central imperialista que en los países de América Latina. No, seguro. Y además una cosa que falta con esa palabra es decirle, bueno, yo Horacio, yo el que hablo, yo soy populista de corazón, me pinto así un cartel que dice populista, escráchenme, digan lo que quieran. Ahora, vos que me interpelás a mí como populista, ¿vos quién sos? ¿Qué sos, un elitista? Claro. ¿Sos un genio, un iluminado? No, ¿qué sos vos que yo no soy? Es lo que no podemos a veces zafar, no la dirigencia política en general, de ese imperialismo doctrinario, mental, que tienen los dirigentes nuestros. Siempre están mirando para el otro lado. No toman ninguna decisión pensando en la gente. Por eso están tan lejos de la gente. Esto el padre Pepe lo explica claramente. Seguís trabajando con el padre Pepe, hace años que está con el padre Pepe. Muchos años. ¿Cómo se llama el club donde están trabajando? Que vos presidís. Yo soy de presidente, él se fue, yo quedé. Es el Club San Juan Bosco de Villa La Cárcova, en José León Soares. También tiene que ver con nuestra historia deportiva. Los clubes se formaron desde cuando te decía de la inmigración que vino hasta los 70. Hasta los 70 se formaron. Después se dejaron de formar clubes. ¿Por qué? Porque en el 76, que es el verdadero genocidio argentino, sí, tenemos que darle en el 76, que ahí ya voltean todas las chimeneas, toda la fábrica, todo la decadencia que hoy vivimos, nadie la puede negar, que comenzó, ya ni los economistas de todas las universidades yanquis lo dicen.
el último gran PBI que tuvo la Argentina fue en los 74-75. Después todo decadencia, todo. Claro. Entonces, también en el deporte hubo, en el 76, entró una nueva ideología en contra de los clubes. ¿Y por qué? Son descubrimientos que uno fue haciendo a medida que fue investigando para los otros libros también. Porque había que perseguir a los jóvenes. El golpe del 76 fue no solamente contra los jóvenes peronistas, en mayoría sí contra los que eran peronistas, pero era contra los jóvenes. Había que eliminar esa idea que los jóvenes tenían de una revolución idealista. Entonces, el lugar que no habían atacado en el 55, que eran los clubes, que habían sido verdaderas trincheras de la democracia, lo atacaron. Y esto, ¿cómo se ve? Al no formarse más clubes y venir con una ideología paga con los créditos internacionales de lo que llamamos playones y polideportivos. Esta investigación que le hicimos largamente termina con una película que es estéticamente muy bella, que es Luna de Avellaneda, pero es el caballo de Troya de esta ideología que estoy hablando en contra de nuestra ideología populista, que dirían ellos, de los clubes. Pues yo también, yo soy populista. Yo levanto la mano, acá estoy, fusílenme, dígame. Bueno, pero esto está claro, cuando ahora vemos que el director de esa película, ¿para quién trabaja? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Claro. Está claro. Y el guionista también. No me acuerdo quién es el guionista, pero las dos películas que hace ese director, Juan José Campanella, son en contra de lo que debería ser un pueblo amante de la verdad y de la justicia. ¿Por qué? Porque la que ganó el Oscar, ¿cómo termina? Justicia por mano propia. Vamos a hacer el primer corte. Martín Loza, querido, músico, operador, filósofo, terminá que te escuchamos cuando participás en los programas de Radio Caput. No creas que todo lo que opinás y disertás pasa impune. Vamos a hacer un corte. Cuando volvamos, antes de seguir con Víctor Lupo, vamos a hacer nuestros 5 minutos de poesía y literatura con Marcelo Caruso y después vamos a ver si nos alcanza el tiempo restante para meter un tema de Mario Cabrera, para hablar sobre el padre Pepe, para hablar sobre el deporte. Necesito que me expliques qué son las organizaciones libres del pueblo, pero bueno, vamos a respetar la tiranía de Loza y después venimos. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18 en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813.
y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Esto es Apaguen Todo. Escuchá, la voz de Marcelo Ángelo Caruso, con quien nos permitimos, querido Víctor Lupo, querida audiencia de Radio Caput, nos permitimos tener un break. Viste cuando uno dice, paro 5 minutos, dame un segundo de poesía, de literatura, de algo que tenga que ver con el mundo real. Marcelo Caruso, ¿estás ahí, Ángelo? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Bien, viejo, sí, bien. Estoy bien. aquí. Bueno. ¿Estás con tus libros en la mano? Sí, bueno, hoy te traigo a un autor que se ha transformado de culto acá en círculos pequeños de Buenos Aires, que tuve la suerte el viernes pasado de invitado por Francisco Magallanes, el editor de Club Gem, Ajá. la editorial que lo está publicando. Bueno, fue una reunión muy linda, no mucha gente, hay en Pucherito Libros, ahí por Villa del Parque. Ajá. Y bueno, pude conocerlo y hablar con él un ratito. Bueno, Polleri es un escritor montevideano que nació por el año 53, escribió más de una docena de libros y se podría decir que está en la línea de Ley Seca, el Ley Seca nuestro, ¿no? Ajá. Un escritor, ponele maldito, porque en sus libros hace referencia a escritores como Baudelaire, Rimbaud, Ajá. y se jacta de ser uruguayo como Lautréamont, el conde de Lautréamont. Claro, o sea que son malditos de verdad, como Cavani. Bueno, gente de bar, de vino, de filosofar, de mucha, ¿no? Esa gente linda. Y bueno, se acaba de publicar Animales de Montevideo. Ah, qué lindo título. Ajá, hace muy poquito, hará un mes. Uh-huh. Él tiene un libro que es una obra maestra, también que está publicado por Club Gem. Esto salió también el año pasado, que se llama Gran Ensayo sobre Baudelaire. Ajá. Así que para los amantes de esa literatura, digamos, fantástica, pero no fantasiosa, ¿no? Me refiero a esa magia de controlar el caos, ¿viste? Sí. Someter la escritura así como minuciosa y bien pulida a los demonios que rondan sobre los personajes de él, ¿no? Siempre por la calle, encontrándose en situaciones difíciles, contra la burocracia, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Marcelo, Gran Ensayo por Baudelaire, ¿es un libro de poesía o es un ensayo? No, es una novela. Es una novela. Ajá. Qué es una novela, sí, es una novela típica, evidentemente. Hecha de muchos párrafos, sí, no es una novela típica, digamos, de la que estamos acostumbrados en este momento, pero encierra todo esto que les estoy contando, ¿no? De búsqueda, es muy fantástica, pero muy interesante. Escúchame, Marcelo Ángelo, es una recomendación bárbara. Polieri. ¿Dónde se consiguen los libros de Polieri? Si uno pone por la aplicación famosa en Google y pone Mercado Libre Polieri, le aparecen los libros en venta, por ejemplo. Yo creo que sí. Acá hay 3 libros publicados. 2 por Club Gem,
que es Gran Ensayo sobre Baudelaire. La novedad está Los Animales de Montevideo, y hay un libro publicado en Córdoba que se llama Alemania, Alemania. Ajá. Esos son los 3 libros que yo tengo entendido que están publicados acá. Sí. O sea que para conseguir más habría que irse a Montevideo. A Montevideo, se supone. seguramente. Se supone. Él fue gran amigo de Lebrero. Amigo, y él dice que es amigo y alumno. Lebrero fue su maestro. Ajá, mirá, el narrador Lebrero, ¿no? El narrador Lebrero, sí. En realidad se llamaba Bartola, ¿no? Ajá, sí. No sé, eso no sé. Che, bueno, interesantísimas, Marcelo, interesantísima la recomendación. Bueno, sí. ¿Y tenés contacto con Polieri? ¿Anda por acá, por Uruguay? ¿Dónde anda este hombre? Estuvo acá la semana pasada, en donde, bueno, como te conté, yo fui a esa reunión, que estuvo muy interesante, se leyeron textos muy buenos. Esto fue gestado por Ariel Lupino, que es un escritor también joven, también en esa línea. Club Gene ha juntado unos escritores muy interesantes. Ajá. Mario Bellatín, el mexicano Mario Bellatín, son escritores un poco corridos de lo estándar, digamos. Ajá. Ariel Lupino fue el artífice de este homenaje que se hizo ahí en Villa del Parque, y también se hizo el domingo en La Matanza, en Virrey del Pino, en una biblioteca popular. Bueno, Marcelo Ángelo Caruso, qué actividad que hay, ¿no? ¿Cómo vive la bohemia, la poesía, la producción de todo esto, ¿no? Sí, sí. Lejos de lo que a veces está a disposición en las pantallas, o que le surge a uno porque se lo mandan, digamos, ¿no? Aunque sea como propaganda de YouTube. La idea de esta columna era eso, ¿no? Porque cuando hablamos, era buscar esos escritores importantes y muy buenos, que no tienen tanta difusión, que se mueven por círculos distintos, y que son muy valiosos, ¿no? Bueno, Polieri ya me interesó, así que me lo voy a buscar, te voy a manguear algún texto para que leamos y vemos cómo la seguimos. Bueno, la seguimos, Marcelo. Se vemos y el jueves que viene estamos por acá de nuevo. Abrazos grandes, muchas gracias. Grande. Ponele, Martín Loza, apaguen todo como despedida, Marcelo Ángelo Caruso, este crack que tenemos en el programa. Chao, Marcelo. Bueno, y con apaguen todo de Marcelo Ángelo Caruso, uno de esos cracks que nosotros conocemos por la vida. Somos como nuestro común amigo José Luis Poncico, tiene una expresión que es la del bichero, ¿viste? Vos tenés vas con todos los bichos, los poetas, los músicos, los creativos, los cracks, los genios, se nos van pegando, ¿no? Es decir, hay como una antena, gracias a Dios, que yo creo que es un bichero popular. Yo le tengo, más allá de cómo nos vaya con la campaña electoral, con el resultado electoral, ya veremos. Yo tengo una fe muy profunda en el pueblo argentino, creo que la historia hace su trabajo también, y que a veces 1 año, 4 años, 8 años se van volando. Esto es una cosa que uno comprende cuando ya tiene unos cuantos años encima. Víctor Lupo, querido, la seguimos. ¿Qué son las organizaciones libres del pueblo a las que vos te referís, citando a Perón, con tanta frecuencia? ¿Qué son? Son las organizaciones que el propio pueblo creó en su vida, ¿no? Para su vida, porque la CGT no la formó Perón, la formaron los obreros de cada sindicato, y es una de las más grandes que hay en la Argentina. Me haces acordar a Dijepolín cuando dice: yo no lo inventé a Perón. Exactamente. Fue una unión en un momento de un pueblo que se iba formando con un conductor, que es lo que falta en el mundo hoy. Y por distintas razones faltan. Una, pues, Perón era como Miguel Ángel, ¿viste? No todo podemos estudiar pintura, pero no podés pintar, hacer lo que hacía Miguel Ángel. Perón era único, creo que es imposible pensar que en algún momento salga otro,
pero lo que hay que hacer es lo que él hizo, estudiar conducción. Un conductor para conducir un pueblo o a cualquier organización tendría que estudiar conducción. Conducción es un arte, decía Perón. Sí. Por lo cual, un arte y un oficio. El oficio yo te lo enseño. Sí, el claro. arte lo tenés o no lo tenés. Sí, pero también todo hay que estudiar eso. Después están los que tienen un don divino, que salen del molde de lo que estudian la conducción. Pero que no te sale uno todos los días. No, eso hasta tener un Maradona y después un Messi es como una cosa, una bendición. Claro, pero si a vos no te enseñaran a jugar al fútbol, no llegás a primera división. Claro, o sea, por eso es un producto cultural. Exactamente. Porque, como Menotti decía, Maradona no sale en Alaska, en Canadá. No. Sale acá. Acá. Claro, entonces de acá te sale un Perón. Lo malo de acá, te sale un Néstor Kirchner, creo pero yo. No hay sé. ninguna universidad de todas las que formaron, de todas las que den clases o que armen una carrera de arte que se llame conducción. Acá se llama gestión. Cuando vos decís gestión, ya tu mentalidad es dominada. Sí. Es de alguien que te domina. Sí. Se usa hasta en la crítica de fútbol. Es una buena gestión que tuvo Cavani. Claro, exactamente, es una buena gestión. Sí. No es eso, no. Es una cosa totalmente distinta. Y el arte de la conducción, para Perón, tenían 3 elementos fundamentales. 3 elementos allí fundamentales. Uno eran las convicciones de uno. ¿Eso qué quiere decir? Convicciones quiere decir doctrina. Si vos no tenés una doctrina, te vas para cualquier lado. Una doctrina que es un conjunto de creencias compartidas. Exactamente. Si estamos de acuerdo que a los inquilinos hay que ayudarlos, estamos de acuerdo en eso. Bueno, hay que tener una doctrina para la conducción. El segundo tema era la humildad. Cuando te hablaba Perón de la humildad, hablaba de la humildad de escuchar al otro, no de ponerle el oído. Claro. Son 2 cosas totalmente distintas. Oír y escuchar. Oír como un ruido y escuchar hoy con no hay, comprensión. a ver, ningún dirigente. Yo ya te digo de nada. En esto te digo la política, lo social, lo religioso. ¿Vos crees que un obispo sabe qué pasa en el pueblo argentino? Y depende de qué obispo. No, yo tengo mis grandes dudas. Pero bueno, vos no estás con el padre Pepe. Es un cura. Y ahora te vas a ir al infierno. No, es un cura. Alguien que entiende de la conducción. Entonces digo, padre Pepe. El segundo elemento es la humildad. La humildad de estar, no de estar con el otro, de ser el otro. De sentir lo que siente el otro. Y el tercero, que es el fundamental, es el coraje. Cuando vos me hablás de la deuda externa. ¿Por qué? Porque no tenemos dirigente que tenga uno de los elementos centrales de la conducción, que es el coraje. Decirle, no, esto no es así. Entonces, con estos 3 elementos se va formando la conducción. Esto es lo que hizo Perón con nosotros. Con la última generación, con ese jugador de básquet que iba y lo escuchaba. Y te decía después, nosotros hicimos la resistencia con orgullo. Porque había entendido las claves de la conducción, no es que había estudiado. Pero yo creo que para ser un funcionario, acá han inventado una carrera que se llama Ciencias Políticas. Está bien, qué sé yo, que estudie en la universidad. Ciencia política parece que sirve para todo. Para ser un productor de radio, un periodista, un funcionario, un concejal, un cura. Todos van a estudiar ciencia política. Y cuando vos ves lo que hacen, dices, pero estos tipos no entienden nada de nada, ¿entienden? Entonces, bueno, esta es la gran discusión. Esta es la discusión que hay que entablar en este momento político en la Argentina. Te quiero aprovechar a hacerte una consulta que siempre la tengo en duda. Cuando se armó la generación dorada del básquetbol, sí, con Ginóbili, con toda esa Escola, ¿no? Sí. Toda esa muchachada de genios, sí, Oberto, ¿está bien? Hay algunos anteriores, otros después. Por ejemplo, Escola y Ginóbili vienen después. Aunque cuando saltan a la fama o ganan los torneos, pero, a ver, Maradona para ser campeón del mundo fue en el 86. Sí. ¿Cuándo debutó en primera? Ni me acuerdo ya. Sí, en el 74. 75, 76, 76. ¿Cuándo empezó a jugar? ¿Cuándo se empezó a formar? Desde en que los 70, nació. claro. Entonces, yo creo que acá los periodistas han armado, ellos son la generación dorada. Uh-huh. Ellos, y entonces le ponen fecha de inicio en el 2000,
2 cuando nos clasificamos para los Juegos Olímpicos en Neuquén. No, nacieron de políticas públicas deportivas. Exactamente. Vos naciste como subsecretario de Deporte. Exactamente. Estaba el Pato Galmarini como secretario. Yo me acuerdo de eso y siempre dudo, porque pero será pero así. empezó, yo te digo, hubo una bisagra que fue el Mundial del 90, que lo organizamos nosotros. Sí. Pero veíamos que era la bisagra, que era como jugar hoy con Batistuta, con Veró, no le ganás a nadie. Entonces nosotros veíamos que esa generación se acababa. Los dirigentes no entendían nada, no hicieron poner un técnico, pusieron ellos un técnico que era de Bahía Blanca porque no habíamos dado la sede a Bahía Blanca. Le trajimos el mejor técnico del mundo, un yugoslavo, Ranko Seravica, y el técnico de acá no lo escuchaba, le decía que no tenía nada que hacer. Entonces, bueno, ahí se empezó a formar en los juveniles con Edgardo Vecchio, que era un joven que empezaba a sobresalir en la dirección técnica, esa generación. Porque en el 91 se logra el 3er puesto en el Mundial en Edmonton, en Canadá. Y de ahí sale Montecchia, claro, el jugador Montecchia, Raca, el Colorado Volkovitsky. Otro. Bueno, y después se van formando los otros. Claro. Después se van formando los otros. Pero eran todos pibitos en ese momento. Pero vos fíjate que los fueron reclutando por todo el país. Exacto. Era un trabajo que había empezado León Nasnudel. Claro. Con Orcasitas también. Claro, en el tema altura. Periodista y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Al juntarse todo, el Estado, una nueva dirigencia que asume en el 92, y los técnicos, vos fíjate que los técnicos, que los ayudantes de Vecchio eran Julio Lama y el que es campeón olímpico, el cordobés. Sí, el cordobés. Sé quién decís, pero no tengo. Ellos eran los ayudantes de Vecchio. Vecchio, por no sé qué razones, después yo ya no seguí en el tema, renuncia, pero hace una gran campaña en el 96, en los Juegos Olímpicos del 96, frente a Estados Unidos, perdimos por un tiro libre en el primer tiempo, le ganamos al campeón, que creo que era Yugoslavia, y bueno, de ahí siguió. Hay algunos periodistas que dicen, no, tomamos desde el día que salimos campeones. Claro, pero a lo que voy es a esto, a que si uno aplicara políticas públicas exitosas, que ya han probado ser exitosas, si hoy saliéramos a buscar pibes para lo que sea, los vas a encontrar, porque el pueblo argentino es extraordinario. Esto es una cosa que... Bueno, eso... ¿Qué problema tiene? Por ejemplo, lo ves con el fútbol, ¿no? Que se llevan a los jugadores cada vez más jóvenes, se los llevan, pero no se llevan a los dirigentes. Este es el problema. Te compran al jugador... Tratan de dejar de lado. Claro. Y por lo que vos estás diciendo, yo diría, hay un problema que es en nuestra dirigencia, que no se lee y no se estudia Perón. Esa es una. Y luego hay una falta de comprensión que el drama presente, la tragedia presente política, nace con Videla en el 76. Y que establecer por qué llegamos a Videla implica una autocrítica. Nace como un personaje como esto que estamos viendo ahora. Un personaje que se llamaba, era más calladito, menos loco, se hacía, pero para mí era más loco, José Martínez de Oz. Claro, uno que se le hizo un zorro. Ahí nace, claro. Ahí nace la decadencia argentina. Claro, vos tenías ahí un tipo, pero vos tenías mascarones de proa, que eran de Videla, los que fueran, todos los que estaban ahí, pero había un zorro atrás. Había un zorro. Se quedaron con Asindar, por ejemplo. Por ejemplo. Y ahora, este muchacho, el esperpento Milei, cabeza hueca, irresponsable, burro, porque es un burro. Yo te lo digo yo que soy un burro, yo reconozco los burros, es un burro. Yo me doy cuenta porque yo soy un burro. Entonces este es peor que yo, ¿entendés? Como si yo veo patear un tipo, si yo veo a Ortigosa pateando un penal, digo que bien patear los penales de Ortigosa, yo no sé patear un penal, pero yo veo un burro y lo reconozco a 10 cuadros, mira, viene uno de los míos. Es un ignorante total, pero él es mascarón de proa de una organización maléfica cuya raíz fundamental es el imperio norteamericano con BlackRock, si uno puede decir Norteamérica por la radicación geográfica, pero ese imperio de los usureros del mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con que no nos lleve este hombre Milei a una guerra con Chile. Bueno, ya que estamos en el final del programa, me imagino, voy a contar una pequeña anécdota que los argentinos no la tendrían que olvidar nunca. El general Perón en el año 54, en noviembre del 54, en el Instituto San Fernando
de educación física, eran 2 había, uno acá y otro ahí, lo junta a todos los profesores de educación física del país. No llegaban a ser 300 profesores. En todo el país. En todo el país. Sí. Una charla de 5 horas. 5 horas. Hablando de la gimnasia sueca, del deporte, de esto, del otro. Cuando estaba en el final, esto me contaban esos 2 grandes maestros que tuve, que eran Norberto Seni y Jorge Canavesi. Cuando ya estaba en el final, General Perón había ido de traje blanco, de oficial, cuando se vestía de traje blanco. Se para y le dice: en ustedes le dejo el destino de la patria, como sabiéndose que ya se iba, Claro. En ustedes le dejo el destino de la patria. Y todos los tipos quedan duros. Y dice: ya sé lo que están pensando. ¿Por qué en ustedes y no en las maestras y en los docentes, que son miles que hay en la Argentina? Porque en ustedes está que cuando hagan jugar a los chicos en la escuela, en los equipos, pongan a los gorditos o a los de anteojo. Porque yo les aseguro que ese gordito y ese de anteojo que va a odiar al deporte va a ser o el ministro de Educación o el ministro de Economía. No se equivocó. Hace 50 años antes vio a Martínez de O y a ese gordito Cavallo que iban a destruir la Argentina. Oíme, Martín Loza, prepárate ahí. Vamos a pasar como homenaje a vos, Víctor, agradeciendo tu vamos a ver si nos quedan un par de minutos después. El tema de Mario Cabrera, tu admirado Mario Cabrera, el que él editó especialmente con algunas frases de Perón en el medio. Si digo compañero, que tal vez sea, si bien Mario Cabrera ha hecho temas muy famosos, como por ejemplo Amor Salvaje, que lo hizo muy conocido el chaqueño palavecino, lo miro a Martín Loza porque se cree que nosotros acá traemos solamente cosas que no son de las masas, ¿viste? No. Amor Salvaje, que vende, es el tema más vendido en los discos de la Argentina, te lo digo a vos que estás siempre con un ojo atento a eso. Ponete este tema, Si digo compañero, para mí es el mejor tema de este gran cantautor que es Mario. Es la bandera. Si digo compañero, ya sé que no estoy solo, un pueblo va conmigo diciendo su verdad, verdad organizada de los trabajadores que quieren que sus sueños se vuelvan realidad. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Compañero, venga conmigo, compañero. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque yo me estaba guiando por la pantalla de Crónica TV aquí en el estudio, que dice que son las 15:55. Resulta que ya se pasaron las 4 largamente. Estamos con Mario Cabrera, si no, como Mario va a venir invitado a este programa. Tenés que invitar. Claro, para sabes. mí el mejor poeta del momento. Déjalo, Martín, hasta que aguante, hasta que llegue nuestra sucesión, pero sabiendo con toda claridad que nuestro único heredero es el pueblo. Hasta el jueves que viene. Si digo compañero, abrazo este destino de lucha y compromiso, de solidaridad, lealtad por sobre todo, de frente a nuestro pueblo que se ganó en la calle, trabajo, pan y paz. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona
su derecho a exclusión social. Para los privilegios, la patria es para todos, lo dijo el general. Diga conmigo, compañero, venga conmigo, compañero, luche conmigo, compañero, codo con codo por la justicia social. Diga conmigo,